Bueno, buenas noches a todos y a los que están viéndolo en forma digital o virtual. Cuando ustedes pensaron que se habían librado de mí, volví. Y vuelvo con un tema que es uno de los más, quizás uno de los más complicados, pero uno de los más lindos también, que es movimiento. El movimiento es parte de lo que nosotros hablamos del tipo, ¿se acuerdan, no? Tipo, ¿se acuerdan de tipo? Toda esa primera parte. Bueno, uno de los indicadores primarios era el movimiento. Bien, van a tener la misma modalidad que hicimos las otras unidades que estuvieron conmigo. Me paran, me preguntan, no dejen todo para el final, sino que en el momento es importante que ustedes aprendan y tengan muy claro cada cosa que tienen que ver con movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento tiene que ver mucho con física, tiene que ver mucho con anatomía. Yo voy a hablar de muchas cosas que de pronto le van a hacer acordar al secundario o al primario, y es importante que ustedes, vamos a ver un poco de trigonometría, vamos a ver un poco de geometría, vamos a ver un poco de todo movimiento. Si bien es algo que es dinámico, tiene muchas componentes. Quizás el movimiento sea una de las llaves y uno de los problemas más graves que tienen los criadores y los jueces para ver y para analizar. Ver como analizar, ¿no? Como un sinónimo. Te dice, se mueve bien, se mueve mal, se mueve para mí, no para... El movimiento no deja de ser algo, ver el movimiento y analizar el movimiento no deja de ser algo subjetivo porque lo analizamos nosotros desde nuestra educación y desde nuestros ojos. Entonces, lo interesante es que ustedes aprendan, como ya les dije, a educar su cerebro y sus ojos para saber cuándo un perro se mueve bien o un perro se mueve mal. Tenemos un problema, que determinadas razas tienen determinado movimiento y otras, que para otras razas puede ser ideal, pero eso mismo aplicado a otra puede ser descalificable o defectuoso. Entonces es importante que ustedes piensen, y por eso les hablé del tipo funcional. ¿Cuál es la función? Si ustedes no se imaginan cómo es esa raza funcionando, no van a entender nunca el movimiento. Si ustedes no entienden que un Terranova es un perro que nada y trabaja nadando y tiene que agarrar una persona, sacarla del agua, tiene que buscar un montón de cosas, tiene que tener en cuenta que ese movimiento llevado a la tierra va a ser distinto que un poodle que también va al agua y trae una presa nadando. Entonces la cabeza, la posición es otra y el movimiento cuando lo lleva a tierra es distinto. Es distinto a un perro que tiene que trabajar cuidando lugares donde hay paredes, se tiene que parar. Otro perro tiene que trabajar con ganado y tiene que cambiar de dirección. Otro perro tiene que cazar a velocidad, entonces tiene que galopar. Entonces cada raza y cada grupo de razas va a tener una estructura que eso va a dar consecuencia en el movimiento. Nosotros hasta ahora vimos al perro en lo que hablamos de... ¿Se acuerdan de equilibrio estático? ¿Se acuerdan que el perro lo habíamos hablado así? Estático. Pobrecito pero bueno, el movimiento, el equilibrio estático es solamente poder estar parado. El hecho de podernos parar es un logro muy grande que tenemos todos los seres vivos sobre el planeta. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza de la gravedad que ejerce sobre nosotros. ¿Se acuerdan eso de la fuerza de gravedad? Es una columna de aire eterna que nos hace que estemos pegados a la Tierra, que no nos volemos. Entonces toda la atmósfera hace ese peso sobre nosotros y nosotros nacemos y morimos peleando contra la gravedad. Ya el hecho de tener que levantar el peso nuestro es una consecuencia de esa columna de atmósfera que cae sobre nosotros. ¿Se entiende esto? Que yo pese 80 kilos, que es mucho ya, hace que sea esa columna de atmósfera es la que me hace que yo pese 80 kilos. Si yo tengo más superficie, más volumen, voy a pesar más. Si tengo menos, voy a pesar menos. Entonces,
todos los sistemas de palancas y poleas que vamos a tener que entender que es los huesos y las articulaciones de todos los seres vivos, y vamos a hablar específicamente del perro, hace que pelee, que sea una gran batalla para no quedar aplastado en el piso. ¿Entendemos eso o no? Se quedaron callados, no entendieron nada. ¿Quién no entendió nada? Bueno. Bien. Entonces, solamente el hecho de estar parado hace que nosotros estemos en tensión. Si nosotros nos aflojamos, nos vamos al piso. Entonces, al aflojarnos, ya dejamos de pelear contra la gravedad y ¡pum!, nos caemos. Porque nos pesa la atmósfera nos pesa sobre nosotros. Nos mantiene pegados a la Tierra. Entonces, hay algo que se llama centro de gravedad. ¿Alguna vez escucharon ustedes del centro de gravedad? Bueno, el centro de gravedad en los humanos está donde está el plexo, en la mitad del cuerpo. Bueno, nosotros somos bípedos, o sea, 2 patas, tenemos 2 piernas. Bajamos de los árboles, decidimos caminar y estamos con 2 piernas. El perro no. El perro no necesita estar en los árboles. Entonces el perro es un cuadrúpedo, tiene 4 patas. Y entonces la superficie que está expuesta a esa gravedad es mayor. Porque es como si yo me pusiera en 4 patas. Tengo toda la espalda, tengo toda la cintura, toda la parte de la nalga. Todo estaría haciendo más superficie y eso haría que yo tuviera más peso de la atmósfera sobre mí y eso hace que cambie. El centro de gravedad es un punto teórico, no es nada que uno lo ve, no se puede ver ni en una radiografía, nada, es algo que es teórico. Y está en el medio del perro. ¿Entre medio de qué está? Cuando en un perro normal, cuadrado, va a depender también de la altura, va a depender del largo de patas, va a depender del largo, va a depender de muchas cosas. Normalmente está donde está marcado ahí. Si trazamos una línea horizontal, estaría a 2/3 de la altura del perro. Y por detrás de una vertical que pase por atrás de la escápula. Es más o menos ahí. Ese centro de gravedad es en un perro quieto. Ese centro de gravedad es como si fuera, imagínenselo como si fuera una bola de metal. Esa bola de metal en una superficie lisa. Esa bola de metal puede moverse, si uno se mueve, va cambiando de posición y el centro de gravedad es un punto móvil, no es un punto que está siempre en el mismo lugar, va cambiando. Yo sé, a veces es medio difícil explicarlo, vamos a explicarlo de determinada manera. El centro de gravedad, cuanto más cerca está del piso, da mayor equilibrio, porque está mucho más estático, dentro de lo dinámico que está. Cuanto más alto está, es más inestable. Ustedes vieron cuando ponen un perrito arriba de una mesa, se llega a mover la mesa, ¿qué hace el perro? Se agacha. ¿Qué es lo que hace? Baja el centro de gravedad. Lo pone un poco más bajo para que no caerte. Cuando vos se te mueve el piso, ¿qué haces? Lo primero que haces es agacharte. ¿Para qué? Bajás el centro de gravedad para que estar más cerca del piso y ahí podés mantener el equilibrio. ¿Se entiende? O si vos te movés, lo primero que haces es abrir las piernas o buscar, si vos te vas a caer, para aumentar la base de apoyo, de sustentación y que el centro de gravedad lo regulamos otra vez. ¿Se entiende eso? Ustedes lo vieron eso todo el tiempo. El centro de gravedad es algo que, si bien es teórico, existe. No lo vemos, es intangible. Vení. Sentate acá. No te voy a torturar, te prometo que no te torturo. Levántate. Él cambió el centro de gravedad. Vuelve a sentarte. Para poderte levantar, ¿qué tuvo que hacer? Es llevar el cuerpo hacia adelante. Cambió el centro de gravedad. Párate. Sentate de nuevo. Trata de pararte. No puede mover el centro de gravedad. No se puede parar de ahí para arriba. Él tiene que llevar el cuerpo hacia adelante y pararse. Entonces, saca el centro de gravedad. Gracias. Saca del equilibrio el centro de gravedad y se para. Entonces, eso es mover el centro de gravedad. ¿Qué es el movimiento? Es llevar ese centro de gravedad en forma continua en un espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo estaría haciendo? Es llevando este centro de gravedad
en cada uno de los pasos. En realidad, caminar para cualquier ser vivo es caer, es constantemente ir cayéndonos. Nos caemos, ponemos el pie, paramos. Nos caemos, ponemos el pie y paramos. O sea, nos vamos constantemente cayendo. En el perro pasa lo mismo. El perro tiene 4 patas, en las cuales se sustenta, tiene una base de sustentación mayor que la de un humano. Por eso cuando el perro se te escapa, el perro nunca se cae, pero vos sí te caes porque lo querés agarrar y te caíste porque tenés 2 piernas. En cambio el perro con 4 patas puede llegar a un montón de lugares y tiene otras capacidades gracias a tener 4 patas. Entonces, ¿se entendió lo del centro de gravedad? Bien. Ese centro de gravedad es importante porque cuanto más estable sea el centro de gravedad en el movimiento, más eficiente va a ser el movimiento. ¿Qué significa que sea eficiente? Significa que gasta menos energía. Si yo para mover el centro de gravedad tengo que hacer un gran desgaste muscular, un gran desgaste de energía, me canso rápido. Y nosotros hablamos en la primera clase que tuvieron conmigo que los perros de raza son herramientas, básicamente. Y las herramientas tienen que ser eficientes. Para ser eficientes tienen que funcionar muy bien con poco gasto. En este caso, el poco gasto de energía va a hacer que ese centro de gravedad no sea una montaña rusa, sino que sea suficientemente moverlo con la mejor uso de la energía, con el mejor uso de la energía, para poder cubrir el trabajo que vaya a hacer, ya sea saltar, ya sea trotar, ya sea galopar. ¿Estamos? Este centro de gravedad depende de palancas, que son los huesos, las palancas, y las poleas, y lo que son las articulaciones. Hay palancas de primer grado, segundo grado, tercer grado, eso es de la secundaria. No los voy a torturar con eso porque física era horrible, pero bueno, es aplicable acá. Nosotros, las palancas tienen lugares donde se juntan, donde hay articulaciones de las palancas, es que también se llaman también poleas, que es donde esas articulaciones, que es lo que nosotros vamos a ver después como angulaciones, van a ser distintivas según la especie de animal que sea. Por ejemplo, ustedes se fijaron que los elefantes no tienen angulaciones, son 4 columnas. ¿Por qué? Porque son muy pesados. Si tuvieran muchos ángulos se caerían. Una cosa es tener, si alguno es ingeniero o alguno construyó alguna cosa, una cosa es tener una columna puesta así y otra cosa es tener una columna puesta de esta manera. Ya las fuerzas que ejerce la gravedad en un ángulo es distinto, porque se descompone, que el tener una columna derecha. Por eso la naturaleza hace que los elefantes, que son animales, son los más pesados, no tengan prácticamente angulaciones. Si ustedes lo ven, son 4 columnas que soportan un gran peso. ¿Se entiende? No es lo mismo que si viéramos la gravedad o se escribe con la letra G. O sea, la G es gravedad, siempre. Es distinto a, por ejemplo, un gato o un felino, que es un animal que es liviano. Vieron que los felinos son livianos, pero están llenos de ángulos. Tienen mucho ángulo delantero, mucho ángulo posterior, porque tienen que trepar, tienen que saltar, tienen otro tipo de función, pero entonces no podrían ser pesados, porque tienen muchos ángulos. Si tuvieran muchos ángulos, si fueran pesados, estarían aplastados al piso. ¿Se entiende? Como puede ser un cocodrilo. Un cocodrilo tiene muchos ángulos. Ustedes vieron que tiene unas rodillas muy marcadas, tienen los codos bien metidos, pero es un animal que está aplastado al piso. ¿Por qué? Porque no podría soportarse con mucho más alto que eso que tiene que hacer. Entonces, la naturaleza y la evolución hace que los seres pesados que tienen muchos ángulos quedan aplastados al piso. Y los seres que tienen que estar parados por un tipo de vida que tienen que hacer, como en el caso del elefante, tienen angulaciones prácticamente nulas. Vamos a llevarlo a los perros porque ya hablé mucho de naturaleza y ya ustedes quieren saber de perros. Por eso, las razas más grandes, más pesadas, no hablan en ningún estándar de angulaciones excesivas. Las angulaciones son moderadas. ¿Por qué? Porque son pesados. Ustedes no van a ver un San Bernardo con muchísimos ángulos, con un posterior terrible o con unos hombros terribles. No, porque es un perro pesado.
No es lo mismo que un perro que tiene que tener un galopador, como por ejemplo un galgo que tiene que tener una angulación posterior muy marcada. Entonces, unas tibias más largas, los garrones son más cortos porque eso sirve para dar la propulsión, pero no son animales pesados. Entonces, vamos a pasar en limpio. Normalmente las razas molosas o las razas más grandes no son de angulaciones excesivas. O sea, no busquen para criar o no busquen para juzgar el perro que es exagerado en eso. Tiene que ser funcional al todo. ¿A qué voy con esto? Que muchos criadores quieren y caen en el problema del desbalance. ¿Por qué? Porque es atractivo, dice, ay, tiene un posterior, qué sé yo, tienen un dogo argentino con un posterior, una tibia larga así, un garrón corto así. Es totalmente disfuncional, no sirve para el trabajo que tiene que hacer eso. Entonces, ¿es atractivo al ojo? Sí, pero para el ojo que no sabe nada. Entonces, cuidado con las exageraciones. Acuérdense que siempre las razas grandes, y lo voy a volver a repetir cientos de veces, normalmente las angulaciones va a hablar de moderación. En los estándares hablan pronunciadas en un caso y en otro caso hablan de moderadas. Cuando hablan de moderadas, nosotros vamos a ver lo que es una angulación moderada. No es un defecto, al contrario, es una virtud. ¿Estamos? Bien, la atmósfera o la gravedad afecta todo lo largo de la columna. Esto ya lo habíamos visto. Nosotros dijimos que en los perros que no tienen clavícula, todo el 60% del peso está soportado por el frente, por todo el miembro anterior, y que las escápulas no están articuladas con un hueso, no tienen una fosa ni tienen una cabeza, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se le olvidó esto? ¿No? También. Sí lo tiene en la parte posterior, con la fosa acetábula, con la cabeza de fémur, etc. O sea, acá es más firme. Entonces esta columna está firme porque acá hay una articulación que hace que pueda soportar el peso. Pero en la parte delantera, que es donde tiene más peso, porque están todos los órganos, la mayoría, mejor dicho, de los órganos, las escápulas no tienen una articulación real, tienen una articulación ligamentosa, muscular. Sumado a eso, todo el tórax cuelga de las escápulas porque las columnas son las patas delanteras y el tórax cuelga entre medio de esas dos escápulas. Yo ya se los dije la otra vez, pero repito, la fantasía de la gente es que cree que el perro está en el aire y que las patas llegan al piso. Es como cuando te dicen, ay, y vos te imaginabas cuando eras chico cómo tenía los órganos adentro, y te imaginabas el estómago flotando, después el hígado flotando por otro lado y que había mucho espacio. Y cuando de pronto viste alguna vez una disección, viste que está todo apretado. Decís, ¿cómo puede estar todo junto? Y uno siempre tiene esa idea. Bueno, con el tema del perro, la mayoría de la gente cree que los perros, que el cuerpo sostiene las patas. Es al revés, obviamente, las patas sostienen al perro. Y en ese caso, en que las escápulas no tienen una articulación franca, se complica mucho más. Por eso una de las partes más importantes y que tiene que ver, que son más lábiles, o sea, más débiles y con más complicaciones de movimiento, son los frentes, más que el posterior. ¿Voy muy rápido o voy bien? Equilibrio estático, equilibrio dinámico. En el equilibrio dinámico van a actuar fuerzas. Aparte de la fuerza que estamos hablando de la gravedad, el perro tiene que trabajar con dos fuerzas que son importantes. Una es la propulsión, que es la fuerza que lo hace mover. La propulsión, que es la que te hace mover. Y otra es la elevación, o sea, poder despegar del piso. Yo no me muevo arrastrando el pie, yo tengo que levantarlo. Para levantarlo tengo que elevar, tengo que utilizar mis músculos para levantar la pata en este caso y llevarla hacia adelante. Entonces tengo una elevación y una propulsión. ¿Estamos? Entonces el perro tiene que elevarse y caminar.
Son dos cosas, hacia arriba y hacia adelante, o hacia donde sea, pero bueno, vamos a hablarlo más fácil, hacia arriba y hacia adelante, la propulsión y la ascensión. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para nosotros, si voláramos, volar es más fácil que arrastrarse, ¿cierto o no? Entonces, el perro lo que termina haciendo, como hacemos nosotros, es como el salto de garrocha, vamos apoyando un pie para pasar por el aire y el tiempo o el esfuerzo es menor en el aire. Cuando yo llevo el pie en el aire es mucho más fácil que arrastrarlo, por eso nosotros levantamos los pies para caminar. En el caso del perro es lo mismo, encima tiene 4 patas para mover. Entonces, es importante que ustedes vean que existe una transferencia de energía que empieza desde el posterior, se transmite y llega al frente. Yo sé que esta es bien complicado, después se pone más lindo, pero quiero que acuérdense esto. La energía de la propulsión que hace el posterior se conduce a través de la columna vertebral por el... ¿Qué es esa parte? Lomo. Dorso hacia la zona delantera, que son las escápulas, y recibe la energía. Es una transferencia de energía. Si nosotros entendemos que existe una transferencia de energía de atrás hacia adelante, estamos muy bien. Es muy fácil, pero no todo el mundo lo sabe. La mayoría de la gente piensa que el frente es el que es 4x4. No, esto no es 4x4. Esto es la transferencia de energía del posterior, llega hacia el frente. Si no existe un balance entre la energía que yo estoy generando en la propulsión hacia la transmisión y llega exactamente igual al frente, estamos desbalanceados. Por eso el posterior y el frente tienen que estar balanceados. ¿En qué? En largo de huesos, en angulaciones y en estado. Son 3 cosas que tienen que ver y que hacen que el perro pueda moverse eficientemente. Si yo mando mucha energía o mando menos energía o la energía se pierde en el camino, deja de ser eficiente. Es fácil de entender. ¿Cierto, no? ¿Estamos bien o no? Bien. Están muy callados. Están así. Venían tranquilos. Bien. Acá hay definiciones, que a ustedes les encanta estudiárselas de memoria, no va a servir de nada porque no se las voy a tomar así, se las voy a tomar distinto. Entonces, que el movimiento es la posibilidad que tienen los perros de trasladarse de un punto a otro. Fácil. Según su función zootécnica, este tendrá modificaciones. En todos los casos será requerida la eficiencia. Hasta ahora fue todo lo que yo dije, está resumido en 3 frases. El movimiento está determinado por la estructura, obviamente. La aptitud, con P, aptitud, que tiene que ver con el estado físico y el estado mental. Tiene que ver una parte con su salud. La aptitud, porque por ejemplo, ya se los dije la otra vez, vamos a repetir. Si un perro tiene una estructura correcta, balanceada, funcional, etcétera, 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 pero no tiene un estado físico, no tiene la aptitud para moverlo, no se va a mover. El resultado no va a ser el que esperado. A veces te pasa que vos ves un cachorrito y lo pones arriba de la mesa, o ves un perro parado y decís, con estos ángulos esto se va a mover, y no se mueve. Y no se mueve. Y lo ves parado solo y lo ves de chiquitito y a medida que va pasando el tiempo, el perro no tiene la aptitud con P para moverse y no se mueve correctamente. La aptitud tiene que ver con el estado del perro en el momento. Por eso yo siempre le digo que el estado físico y mental del perro es muy importante para poderse desarrollar. Si vos tenés el perro toda la vida en una jaula, le pasa a la gente que tiene perros de pelo largo. Se fanatizan por tener los perros con un pelo impresionante hasta el piso, pero los perros no se pueden mover porque los perros nunca hicieron ejercicio. No, pero se arruina, se ensucia, El perro tiene que desarrollarse. El perro es un atleta con condimentos. Entonces, si ustedes lo piensan desde el lado del atleta, al perro, con una condición física y mental, después los adornos se los ponen. El pelo crece, se decoloran, se cuidan, hay un montón de cosas, y después el perro termina siendo. ¿Qué pasa? A ustedes les va a pasar muchísimas veces, o no me pasa a mí, que yo veo un perro con un estado de pelo fantástico, voy a meter la mano y no tiene músculo. Al no tener esa aptitud física, el perro no se va a poder mover.
Usted va a decir, los de perros de pelo corto, ah, bueno, no importa. Bueno, lo mismo pasa. Un perro que no tiene resistencia. No es el caso, por ejemplo, de un mastín napolitano, que es un perro de fuerza explosiva. Es un perro que necesita y se queda quieto. Un Rottweiler que también tiene músculos un poco de fibra un poco más corta, necesita mucha energía para trabajar y quedar calmo. Mucha energía para calmo. Es distinto a un perro que necesita resistencia, que es otra cosa, totalmente distinto, que tiene que moverse todo el día. Es distinto. Entonces, la aptitud física es importante. El perro tiene que llegar a la pista o tiene que llegar a desarrollarse saludablemente con esa salud física. O una perra que salió de una cría, una perra que está por tener cría. Muchas cosas en que cambie esa aptitud física y entonces el movimiento no es el esperado. Supongamos que tenemos la estructura correcta, tenemos la aptitud física, tiene que haber la actitud con C física, que tiene que ver la actitud, perdón. La actitud tiene que ver con la voluntad que tenga para moverse, la clase, ese algo más que hace que el perro pueda aplicar su estructura y su estado físico a su estado mental, es decir, no tengo miedo, no tiene traumas, tiene un buen temperamento. Acuérdense siempre que un perro que tiene mal temperamento no sirve ni para criar, ni para mostrar. No quieran inventar lo inimventable. Un perro sin temperamento, un temperamento malo, desde agresivo a tímido, fíjense que esos son descalificaciones universales. La sinofilia ha llegado a un punto en que lo que antiguamente era una falta, decían un perro tímido era una falta, no, ahora ya es una descalificación. Yo puedo con un perro tímido o un perro agresivo o un perro que tiene un temperamento inestable dentro de la pista, digo, fuera, te descalifico, ya está descalificado. No, está descalificado porque es como si el perro fuera ciego o como si el perro le faltaran los testículos si fuera un macho. Todo ese tipo de cosas ya son problemas universales. Entonces el temperamento, que ustedes ya lo vieron porque lo vieron en genética, que el temperamento y el carácter, etcétera, lo que nosotros vemos es el carácter, pero el temperamento y todo ese tipo de cosas va a hacer que determinen que el perro se mueva, porque puede tener la aptitud, puede tener la estructura, pero no tiene las ganas, la voluntad y la propiedad natural de poder mostrar todo eso. Entonces, son tres cosas: estructura, aptitud y actitud. Porque antiguamente te decían, bueno, el movimiento es una consecuencia de la estructura. Entonces, vos veías un perro, lo parabas, lo tocabas arriba de la mesa y decías, este perro se mueve bien. Y a veces no se movía bien. Y decías, ¿cómo puede ser? Yo me acuerdo, hace muchos años, creo que se los conté, no sé si a este grupo u otro grupo, de una carrera de galgos, y entonces me dije, ay, vos que sos juez, qué sé yo, decime de todas estas fotos cuál es el perro que por la estructura, mejor que vos, no vas a saber quién va a ganar. Y claro, miraba las estructuras, había uno que tenía una estructura bárbara, último salió. Claro, no era eso, ganó uno que no tenía ni un ángulo por ningún lado, pero era el perro que mejor corría. Entonces tiene que ver también con la actitud. Y a veces, los jueces que no están muy experimentados o muy bien preparados confunden la actitud con un buen movimiento. Y no es lo mismo. Ni es todo. Acuérdense que el movimiento es parte del tipo. Si yo tengo un excelentísimo perro que se mueve pero que no es de la raza, muchos jueces van a decir, ay, cómo se mueve, cómo se desplaza, pum. Pero no es señor de la raza, no es así, no tiene que ser así. Es un lindo perro, es como un perro cuando tomás café, estás en la calle y ves el paseador de perros que te aparece, o un perro de la calle que decís, yo a veces me quedo mirando y digo, ¿cómo se mueve? Ojalá uno viera perros en la pista que se movieran así. Esos perros se mueven, pero ¿qué es lo que no tienen? Tipo, porque no tienen raza. Entonces, no confundan actitud y movimiento eficiente, eso no es el todo de un perro, es una parte del perro. El perro tiene que ser típico con eso, por eso es, cuántas cosas son. Y bueno, es un perro de exposición, ustedes tienen toda una vida o varias vidas para tratar de lograr eso, que todo. Siempre hay algún lado que le falta. Cuando es como la sábana corta, tiras de un lado, te tapas acá, pero se te enfrían los pies. Bueno, te va a pasar, criar es así. Entonces,
Sí. Estamos tratando de evaluar arriba una alfombra en una pista que no suele tener más de 4x4, un perro que es trotador, que es cazador, que tiene que tener un movimiento, lo estás sacando del lugar donde lo estás. Ahí está. ¿Me escucha? No. Hola. Ahí se escucha. Ahí está. La pregunta es, vos hablas del juzgamiento y cómo se mira un perro en una pista donde el perro está totalmente fuera del ámbito donde el perro tiene que moverse para que alguien tenga que decir o pueda decir, este perro está siendo eficiente en su, digamos, en su función, ¿no? Capaz razas como el ovejero, como el rot o como algunas otras razas que tenemos, unas especializadas que son, digamos, más duras, donde el perro corre más y demás, uno lo puede ver mejor. Pero hay razas que cazan y que vos lo estás viendo al perro moverse y con la actitud y con la aptitud física en una pista de 4x4 en una alfombra. Bien. Entonces, es prácticamente imposible que ese perro, vos tendrías que imaginártelo cazando y trayendo la presa y siendo funcional en ese movimiento cuando vos lo estás viendo en un lugar donde el perro no... Además de eso, sumemos no solamente la actitud del perro, sino el lugar donde está y cómo se crió. Hay mucha gente que cría a los perros en lugares, casi la mayoría, porque los perros que son, digamos, el que tiene un criadero con varios perros, normalmente trata de irse a las afueras porque siempre hay problemas con los vecinos. Muchas veces son perros que no están acostumbrados ni al ruido, ni a la música, ni a que se le tiren los otros perros encima. Y todo eso siempre le está modificando la actitud al perro. Muy bien. Y hay muchos jueces también que no se saben acercar al perro, ¿no? De acuerdo. Que lo prepotean o que se le vienen muy encima o que lo tocan de una forma que no es correcta. Entonces el perro a veces reacciona y dice, wow, el perro es agresivo. No, bueno, por ahí lo tocó mal y lo tocó demasiado, o no sé, qué sé yo. A mí me pasó una vez que un perro pegó un alarido cuando un juez le estaba revisando los testículos. Yo no sé cómo lo tocó, pero le hizo doler. Pero se dio vuelta y lo quería morder, y es lógico, porque es la actitud normal del perro. Entonces vos estás evaluando. Te vuelvo a repetir, mi idea no es ser juez, ¿no? Pero yo hace muchos años que voy a las exposiciones y lo veo. O sea, yo llevo un rota a correr una alfombra, el perro se resbala para todos lados, no quiere saber nada, ¿me entendés? Tiene encimado todos los perros porque no hay lugar, porque está en una prepista donde le pasan los caniches y los grandaneses por el costado, y el perro está en un ámbito que no es su ámbito, ¿no? Bien. Vamos a contestar por partes, son varias preguntas en una. Primero, nosotros evaluamos en una pista. A veces la pista no es la adecuada, como decís vos, porque primero no tiene el tamaño, o a veces no tiene el piso, a veces resbala, a veces... Entonces está en nosotros, jueces, si somos experimentados o no, en tener ese tipo de variables, porque al fin de cuentas termina siendo un accidente con un montón de variables, la entrada a pista. La entrada a pista en realidad es juzgar un perro, entrar a un perro, el juzgar no tanto, pero es tratar de poder salvar el accidente de la mejor forma posible. A veces tenés una pista que te favorece y a veces tenés una pista que no te favorece. Primero, porque quizás no te favorece porque la pista es grande y tu perro no se mueve nada y te desfavorece. O a veces tenés una pista que es muy chica, que no tiene el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo peor, que no lo dijiste porque estás hablando de tu raza. Nosotros vamos a tener razas galopadoras que trabajan galopando, velocistas, y la vamos a jugar al trote, que es otra velocidad que es mucho menor. Pero ¿qué pasa? El ojo nuestro, humano, es más fácil de poder analizar el movimiento al trote. No podemos analizar la eficiencia en el movimiento al galope. No es parte de nuestro trabajo porque no podríamos, tendríamos que hacer una carrera de perros y sería una cosa que sería imposible. Entonces, al trote vamos a verlo después, esto, en la próxima clase, al trote es donde nosotros podemos determinar que es algo que no es tan natural, es algo como medio inventado, que nosotros podamos evaluar al trote todas las razas. Salvo hay algunas cosas que pasuquean, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver. Con respecto al medio, un perro de exposición es un perro que tiene que estar adaptado y educado para todo, es un 4x4. Entonces tiene que aguantarse los caniches alrededor, van a modificarle la conducta, obviamente, pero yo no puedo ir a jugar el perro a tu quinta. El perro tiene que jugarse en una exposición de perros.
con otros perros, tiene que estar educado para estar con otros perros y tener que mostrarse de la mejor manera posible, mostrando todo su potencial en 1 minuto y medio, que eso es otro tema que te faltó. Entonces, yo tengo que ser suficientemente buen vendedor para poder vender mi perro en 1 minuto y medio, 2 minutos, y yo tengo que ser suficientemente preparado para poder ver eso en 2 minutos. Mucha gente me dice, ay, el perro en mi casa se ve divino. Y sí, ¿qué querés que haga? Yo no puedo hacer nada. Me pasó a mí este fin de semana en la especializada del Schnauzer. Mi perro había lleno de palomas. Entraron las palomas a la pista en el momento que se comían el hígado y mi perro nunca había visto una paloma. Entonces se quedó así freak, se le bajaron la cola, perdí la exposición. Pero bueno, pero es parte del accidente. ¿Qué querés que haga? No la entrené con palomas a la perra, porque no. Claro, la próxima vez voy a comprar palomas y tirarle las palomas, pero bueno, pero son parte de los accidentes que te ocurren. O sea, son muchas variables. Por eso, a mí no me dice nada tampoco, no me dice nada personalmente que el perro de 8 vueltas. No me dice nada. Porque capaz que no lo vi en la primera, pero lo vi en la segunda. Eso te lo da el entrenamiento visual. Un perro se puede, con la resistencia, con el tiempo, se puede ir venciendo más la línea superior, puede ser más eficiente. Si no entró en ritmo en la primera, puedes entrar en ritmo en la segunda. No es lo mismo jugar un afgano que jugar un pequinés. Son dos cosas totalmente opuestas y distintas. En uno con una vuelta está o con media vuelta está y con el otro tenés que darle 2 o 3 vueltas para que caliente como tu raza. Vos vas a una especializada y dan 5 vueltas. Pero no significa que dando 11 el perro esté mejor armado que el otro. ¿Por qué? Porque si tengo un perro muy bien entrenado, que lo tengo en la cinta todo el tiempo, y se vence la línea superior, se levanta de grupa, pero lo aguanta y no se muere en la pista, en una forma de decir, no significa que se mueva bien. Significa que se movió rápido y mucho, pero no me está diciendo que se movió eficientemente. Si yo no veo un montón de variables que vamos a ver, no sirve. Ese es el tema. ¿Mm? Sí. Contame. No, yo te decía esta pregunta. Hay cosas que en una pista de una exposición normal que estamos acostumbrados nosotros acá, en otros países del mundo es diferente, ¿no? Pero me tocó competir siempre con una perra, que era una perra muy, te estoy hablando de mucho tiempo atrás, la perra tenía un defecto muy grande que era que cruzaba. Sí. Pero no había espacio para ver que la perra cruzaba. Entonces era una perra que ganaba siempre y vos le veías algo raro. O sea, vos sabías que la perra no se movía bien, pero no había un juez que no le diera a esa perra. Cuando tenía un defecto, cuando vos la ponías a correr en una pista, enseguida lo veías porque era un defecto que le afectaba a todo el movimiento. Pero en un lugar donde vos estás corriendo, entonces yo digo, los jueces también están juzgando en lugares donde no pueden ver los perros. Es más, a veces no tienen la luz. Debería ser para... Esto es una crítica constructiva y que nadie se enoje, por favor, ¿no? Pero realmente los jueces tendrían que pedir que los lugares donde juzgan sean los adecuados para poder ver los perros. Porque no todo el mundo tiene 20 años de juez, no todo el mundo está acostumbrado a juzgar todas las razas y no todo el mundo está acostumbrado a jugar en lugares como se juzga acá, en esas pistas tan chiquitas. A mí, en menos de 2 meses, el handler se me cayó 3 veces. No, puede ser, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Pero se me cayó 3 veces, sí, y 3 veces rompió el pantalón y se me lastimó el perro. Entonces, nosotros... todo eso afecta porque obviamente un perro que no se puede... A mí me pasó una exposición... No se podía quedar parado, el perro se te caía así se abría las patas. Ni siquiera no era que no se podía mover, no se podía mantener parado, porque estaba tan gastada la alfombra que el perro hacía así. ¿Y qué pasa? Eso que le pasa al tuyo le pasa a todos. Entonces, las condiciones son horribles para todos. Grande, o sea. Claro. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente, nosotros como jueces no podemos determinar los lugares donde vamos a juzgar. Nosotros nos llevan ahí y nosotros podemos estar de acuerdo en buscar otro lugar. A mí me ha pasado, por ejemplo, algo más leve que eso. Mi pista está inclinada en una loma. Entonces, no es lo mismo que el perro suba, que haga un lateral, que baje. No es lo mismo. O sea, que el perro suba, yo tenía que pararme en algún lado. Entonces, un buen juez le tiene que dar a todos los perros la misma oportunidad. Entonces, o tenés un pozo. ¿Cuántas veces vamos a un lugar que tenés una chapa que te golpea el piso y el perro se asusta? Y bueno, o tenías una sequía y que no podías ni caminar. Bueno, entonces, son un montón de accidentes que te ocurren cuando
no lo pensaron. ¿Entendés? A veces no lo pensaron en función del perro. Entonces vos tenés que tener cuidado con esas cosas. Yo no puedo cambiar la pista del lugar porque de pronto me dan la pista 23 y tengo que jugar en esa y me lo tengo que arreglar. Normalmente donde hay 100 pistas, todas las pistas están bien. Pero voy a que te va a pasar eso, te va a pasar que la alfombra no sea la correcta, te va a pasar que se resbale, te va a pasar que hay accidentes y un montón de cosas que si vos sos un juez experimentado sabés salvarlas. O sea, yo por ejemplo, un perro, a mí me pasa que un perro que yo no pude ver, hasta que yo no puedo ver lo que yo quiero ver, no paro. O sea, yo te voy a dar a un perro que de pronto veo que no entró en ritmo, me es más fácil, no entró en ritmo porque el handler no lo sabe mostrar o entró un señor que no lo sabe mostrar, el perrazo de última, y el tipo no va a dar nunca el ritmo, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tengo que decirle, vaya más despacio, suéltele la correa, yo le tengo que decir, porque yo tengo que buscar. Cuando vos hablabas de la perra esa que cruzaba, hay que ver qué otras virtudes tenía, porque vos estás marcando una, capaz que tenía un montón de virtudes y tenía eso, y entonces hacía que esa perra ganara. Quizás, no sé, yo no es una cuestión del pasado. Un perro no es una sola cosa, sino es un conjunto. Bien. Y ahora, bien, vamos a hablar de las famosas angulaciones. Creo que ustedes ya vieron angulaciones con alguien, ¿ya vieron todas? No, bien, bueno, mejor. Bien, hay un sistema, se ha tomado como reglas, un tipo de angulaciones genéricas, digamos como generales, de un perro trotador medio, promedio, en el cual con un montón de mediciones y un montón de estudios se ha determinado que esos ángulos para ese tipo de perros funciona y se lo ha tomado como una cuestión más o menos genérica. Antes que esto, vamos a hablar de los movimientos que tienen los perros o los miembros o nosotros mismos. Vamos a hablar básicamente de 3 o 4 movimientos para que quede, porque yo voy a empezar a hablar de ese tipo de movimientos, usted va a decir de qué habla. Cuando un miembro, brazos, piernas, sale, o se extiende, se llama extensión. ¿Estamos? Extensión, extensión. ¿Estamos? Cuando yo flexiono, se llama flexión. O sea, flexiono hacia adentro, extiendo hacia afuera. ¿Estamos? Extiendo y flexiono. Flexiono, extiendo y flexiono. ¿Estamos bien? Cuando yo lo abro es abducción. Acuérdense que de las aves vuelan, entonces van abducción y aducción. Abducción y aducción. ¿Cómo sería una abducción? Sería cuando el perro levanta la pata. Levanta la pata, es una abducción, abre la pata. Otro movimiento es la torsión. Yo tuerzo el tronco, es una torsión. No les voy a complicar más que con eso. ¿Por qué? Porque el perro no se mueve todo duro. El perro tiene, ustedes lo vamos a ver después en una forma de video, que el perro cuando se mueve tiene una extensión, tiene flexiones y tiene torsiones. El cuerpo se va moviendo acompasadamente y el perro tiene torsión. No es que se mueve derecho en 2D, tiene 3D, tiene volumen. Al tener volumen el perro se desplaza y tiene que hacer un montón de movimientos para que esa fuerza que sale desde la propulsión del posterior llegue al frente y el perro sea propulsado hacia adelante. Entonces, no es solamente que el perro empuja con la pata y entonces va derecho, no, el perro es como nosotros. Nosotros cuando nos movemos no nos movemos así, nos movemos con torsiones, porque tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, el perro se tuerce, tiene torsiones del tronco. Vamos a entrar en el tema de las angulaciones. Yo dije que el movimiento depende, y esa transferencia de la energía va a depender de las proporciones del perro, alto y largo. No es lo mismo un perro como un salchicha, que es un perro cortito con las patas cortas, que un perro como un galgo o un perro de patas largas. O sea, las proporciones, o un perro cuadrado se mueve distinto a un perro rectangular a uno no cuadrado. O sea que el largo de patas o el largo de huesos va a determinar también el movimiento, el tipo de movimiento que tiene el perro. Y otra cosa que tiene que ver, que son los largos de los huesos, tiene que ver
con los ángulos que tengan esos huesos. A veces los largos de los huesos están bien, pero los ángulos no coinciden o no son los correctos para la raza esa, y entonces el perro se termina moviendo mal. Y entonces de pronto vas a ver jueces que miden, y vos los ves midiendo con la mano y midiendo unas cosas raras, y decís, ¿qué mides? Y total, después esos ángulos no van a ser y no se va a mover nunca. Cuando vos tenés mucha experiencia, cuando vos viste muchos perros, ya solamente con verlo parado muchas veces sabés cómo se va a mover. Por el otro lado, cuando vos vas a mover un perro, cuando entró y lo ves mover, ya sabés qué hueso es corto y qué hueso es largo, qué hueso está bien y qué hueso está mal, qué está balanceado y qué no está balanceado. Entonces eso te lo va a dar la experiencia y el estudio. Bien, vamos a entrar con los temas de los ángulos, que a todo el mundo le preocupa y hablan de angulaciones con una salvedad. Y Livia anda. Bien. Empecemos con el frente. Miembro anterior, hueso, escápula, húmero. Esa es la base ósea. ¿Y la base anatómica? ¿Quién dijo espalda-hombro? Me voy a acordar de vos. Escápula, húmero. La escápula tiene una espina, ¿cierto? Bien, ustedes van a encontrar que en muchísimas razas, en la mayoría de las razas, por no decir todas, pero no, en la mayoría de las razas, lo que se busca es un ángulo entre la espina de la escápula y el húmero de 90 grados. Estos 90 grados son no difíciles, re difíciles de lograr en las razas que tienen que tener 90 grados. 90 grados sería exactamente esto, por eso lo pegaron para que quede con 90 grados, y 90 grados son, yo me olvidé, son los 90 grados que está ahí. Esos 90 grados determinan si los dos huesos son iguales, si la escápula tiene el mismo largo que el húmero, que acá se forma como un triángulo, ¿cierto? ¿Acá qué está? Acá arriba. La cruz. ¿Y acá? El codo. Entonces, ustedes me dicen, ¿y cómo yo me doy cuenta sin tener que medir que eso tiene 90 grados o que esos dos huesos son iguales? Cuando la cruz y el codo están a la misma línea, bajo una vertical acá, entonces yo sé que más o menos, esperate que yo... La cruz y el codo están en la misma línea, yo sé que acá hay los dos huesos, puede que sean iguales y que este ángulo puede que sea 90 grados, porque yo puedo tener un ángulo mucho más abierto y tener la cruz, pero también puedo tener el codo acá y también van a estar a la misma altura. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O no? Pero hay un truquito. Cuando el húmero, o sea que el codo está bien atrás, lo que aparece acá es lo que se llama el antepecho. Entonces, cuando yo veo que existe adelante del perro, esto que es el antepecho, significa que el codo está debajo del cuerpo. O sea que el codo tiene que estar debajo del cuerpo. No puede estar acá adelante. Si yo tengo el codo debajo del cuerpo, el húmero está atrás, entonces yo veo el antepecho. Si el codo está adelantado, porque la angulación no es de 90 grados, el antepecho desaparece. Entonces el perro vos lo tocas y tiene como un agujero acá. No tiene nada. O tocas así y no tiene nada. Hay razas que te dicen que tienen que ser planos, pero hay otros que tienen que tener antepecho. Normalmente en muchas razas el antepecho es buscado. ¿Por qué? Porque eso significa, una vez que yo tengo el antepecho, que esta angulación puede ser más o menos de 90 grados. Las razas, cuanto más chicas de tamaño son, más fáciles de lograr los 90 grados. Cuanto más grandes son las razas y más pesadas, los ángulos se abren. ¿Se entiende? Entonces, vas a encontrar un promedio entre 100 y 110 grados. Las razas que galopan, como los galgos, tienen ángulos muy abiertos porque eso después sirve para cuando el perro galopa, el galope tendido, el doble salto, entonces el perro puede extender más la pata porque tiene
la posición de la escápula se mueve. Estos son 90 grados cuando el perro está parado, no cuando se mueve. La escápula es muy móvil, la escápula tiene muchos movimientos. No solamente se mueve así, se traslada, tiene 6 movimientos, de 6 a 8 movimientos. Entonces la escápula puede moverse así, se puede mover así, se puede mover así y se puede mover así. Es tan móvil que hace que todo esto, si no se mueve perfectamente con el ángulo correcto, con las proporciones correctas, el perro empieza a remar, a revolear. Decís, ¿por qué se mueve así? ¿Por qué está todo torcido? Es porque todo el problema está normalmente entre este hueso y este. Por eso es importante que vamos a detener bastante en el tren anterior, porque es donde están los mayores problemas. Entonces, quedamos claro que un buen perro, genérico, tiene una escápula y un húmero del mismo tamaño y este ángulo es 90 grados. 90 grados. Bien. Voy a limpiar el dibujo. ...90... Bien, yo tengo 90 grados, así. Pero estos 90 grados también los puedo tener así. O los puedo tener así. Si yo no muevo esto, el hueso, este hueso con esta, la articulación, esto es el hombro, entonces esto está quieto, ¿cierto? Pero esto puedo tener 90 grados así, así o así. Entonces hay otro ángulo que es importante, que es el de la espina de la escápula con la línea superior. Y ese ángulo, para que sea correcto, tiene que ser 45 grados. Que es la línea de piso. Esta línea de piso yo lo llevo para arriba y esto acá tiene que haber, acá hay 90 y acá hay 45. ¿Se entiende o no? Eso significa, si yo tengo 45 grados, quiere decir que las escápulas están bien hacia atrás. ¿Se acuerdan que era buscado que tuviera las escápulas bien atrás? Los perros en realidad, nosotros los criadores buscamos que las escápulas estén bien hacia atrás. Que esté bien hacia atrás significa que esté inclinada suficientemente para que esto dé 45 grados. Después vamos a ver por qué. ¿Esto lo habían visto o no lo vieron nunca? Bien. Si algo se acuerdan de trigonometría, lo que se llamaba ángulos compensatorios, 45 más 90, que es lo que tiene la articulación del húmero con, ¿qué es esto? Radio. Son 135. Ya con eso no duermen hoy. Fácil. 90 grados. 45, 135. ¿Estamos? Existe después, por supuesto, que la parte de los metacarpos y los carpos tiene una angulación también de 10 grados para que hagan de amortiguación abajo, pero no vamos a entrar en tanto detalle, pero tienen que saber. Si no, la pata queda derecha. Entonces, 45 allá arriba, 90, 135. Con eso yo me aseguro algo, que lo vamos a ver ahora. ¿Se complicó? Acá está lo que yo les mostraba, perdón, volvete. Cuando la cruz y el codo están a la misma altura y hay 90 grados, se forma un triángulo. ¿Estamos? Bien. Acá son varias de lo mismo. Me encantaría que esto me diera bola. Bueno, me quedo ahí. Fíjense la diferencia que da la posición, por ejemplo, con una escápula a 45 grados, pero uno a 90,
otra a 102 y otra a 120. Fíjense cómo el húmero se va yendo cada vez más hacia adelante. Entonces es importante que la posición de la escápula y la posición del húmero en un perro genérico, en el cual se considera que es eficiente el movimiento, es el largo de los dos huesos y el ángulo de 90 grados. ¿Por qué 90 grados? ¿Por qué 45 grados? ¿Y por qué los 135 grados? Porque está comprobado que lo que hablamos de la extensión de la pata, lo que se llama en inglés reach, o la extensión, el alcance. Mucha gente dice, ¿tiene alcance? ¿No tiene alcance? Y no sabe si tiene alcance. Hablan del alcance de atrás, de adelante, no saben. El alcance es adelante, el reach. Esta escápula que se mueve y se desplaza, porque acuérdense que la escápula no está atornillada, como está atornillado acá. Esto está mal. La escápula tiene movimiento, tiene traslación, tiene rotación, tiene un montón de movimientos que hacen que esta escápula sea muy lábil, se mueve mucho. Si no está bien firme y no está bien construida y bien en un estado de salud correcto para que esto pueda moverse, la escápula se traslada un poco hacia adelante, se extiende el húmero y la pata, la mano, va hacia adelante. ¿Hasta dónde va? A una prolongación de este ángulo. Entonces, si yo tengo una escápula, como están esas, que son todas escápulas que están a 45 grados, no hay problema, el reach va a ser correcto, va a ser una prolongación y entonces, supongamos que esta escápula está bien puesta, esta no está a 45, entonces la extensión sería hacia adelante. ¿Hasta dónde va la pata? La cabeza se proyecta hacia adelante, como hablamos hoy. La pata pasa exactamente casi hasta la altura del hocico. Hasta la altura del hocico, en esta línea, hasta ahí llega. Si llega más, es problemático porque seguramente la cabeza se levantó, y si llega menos es porque hay otro problema que vamos a ver ya. Cuando la escápula, nosotros hablamos, tiene las escápulas empinadas, o tiene las escápulas rectas, o tiene las escápulas que son muy, te dicen, ayúdame Francis, rectas o empinadas, este ángulo de 45 grados no se cumple y la escápula está puesta quizás más como esa y la encontramos de esta manera. Y entonces la prolongación, cuando se mueve, llega acá. Entonces el paso es mucho más corto, el reach es corto y el perro no es eficiente. Acuérdense que para que sea eficiente tiene que hacer pocos pasos por muchos metros. Entonces esa eficiencia de movimiento sin esfuerzo no se cumple. Una escápula empinada, una escápula recta, una escápula que no está a 45 grados, hace que ese movimiento sea restringido. ¿Está? ¿Se entiende eso o no? Bien. Pero yo quiero que quede muy claro una cosa, que la escápula no está dura y atornillada y que se mueve para adelante, para atrás y nada más. No, tiene muchos movimientos. Acuérdense que hay rotación también. El cuerpo, el perro cuando se mueve, la escápula va hacia adelante y va a girar porque va a querer extenderse de esta manera. Entonces va a haber una rotación del tórax. Entonces es la prolongación de esta línea la que va a dar el reach, hasta donde va a ir la mano. Cuando los ángulos no son de 90 grados, como por ejemplo desde 102, 120, tenemos que ver, volvemos a hacer los 90 grados hoy, este es el reach, esto era extensión, ¿y esto qué es? Flexión. Cuando la pata flexiona, va hacia abajo del cuerpo. ¿Hasta dónde va? Está comprobado que es una extensión de esta línea, que es la que da la inclinación del húmero. Entonces, que normalmente da la mitad del cuerpo. Esto hace que se cumplan y se formen el famoso primer triángulo, que es esto, que es la primera base del triángulo, que va el reach con la flexión, que forma un triángulo.
que si nosotros lo dividimos en dos, debería ser exactamente igual aquí que acá, en determinadas razas. Hay otras razas que no. Hay razas que son caminadoras, hay razas que tienen, como los terrier, que son otro tipo de formaciones de angulación escapulohumeral con otras formas que hace por el tipo de trabajo que tienen que hacer. Tiene un movimiento de bastón que es mucho más restringido, la zona carpiana es mucho más dura, más recta, entonces el perro como los fox terriers se mueven de otra manera. O sea, acuérdense que según la función es la estructura y según la estructura es el movimiento. Fácilmente entonces encontramos el porqué de esta teoría que se cumple en la práctica. ¿Por qué existe esto? Porque es mucho más fácil para analizarlo por nosotros, ojo humano. Por supuesto que hay otras razas, que por ejemplo las razas galopadoras son mucho más abiertas de sus ángulos, son mucho más abiertos. Los números siempre tienen que ser largos. Normalmente un número corto trae otros problemas de movimiento y otros vicios que vamos a ver cuando veamos vicios y defectos de movimiento. ¿Y por qué? Porque todo esto está... Nosotros vemos los huesos, pero faltan los músculos. Los músculos que se insertan, sobre todo en la caja torácica, tienen que ver mucho con la del cuello. El supraespinal, todo ese tipo de cosas que van, los trapecios, el esternocleidomastoideo, todo eso, y los dorsales, todo esto está enganchado en la escápula. Y todos estos llevan a poner la cabeza, la proyección de la cabeza hacia arriba y hacia adelante en el movimiento, y sirve fundamentalmente para poder ser eficiente en el movimiento. ¿Está? ¿Hasta ahí entendimos o no? ¿Qué hora es? Bueno, paramos un poquitito.